Estimados amigos, como todos habéis podido ver, el pasado sábado la organización civil Junta Democrática de España organizó un acto en la puerta del Congreso que fue reprimido y disuelto violentamente por la fuerza del Estado, por la policía, que no exigía más que una serie de tres aspectos básicos, tres puntos clave que cualquier demócrata de este país debiera compartir. Cualquier demócrata desde el punto de vista formal, de funcionamiento de las propias instituciones del Estado. En este caso, estos 4 puntos eran los que vertebraban dicha acción que, como digo, fue disuelta por la fuerza, una acampada que iniciamos a las 7:30 de la tarde y pasada la medianoche, como digo, fue el propio Estado el que decidió violentamente disolver a los que estábamos allí pacíficamente y dando una lección a la clase política de que, desde luego, la sociedad española puede inteligentemente organizarse y promover una serie de propuestas que son legítimas y justas, porque atentan, redundan precisamente en el ejercicio de su propia libertad, la de todos los ciudadanos, en evitar y soslayar a futuro la acción unilateral de la clase política, como estamos viendo ahora mismo, en perjuicio de la propia sociedad española, de su economía y de su propia incluso identidad. Estos 4 puntos se centran en detener la arbitrariedad judicial actual. Fundamental, el punto 2, cambiar el sistema proporcional impuesto en la Constitución, el 68.3, hacia un sistema de elección directa para evitar precisamente situaciones como la actual que se han ido desarrollando de manera constante y sistemática durante los 45 años de estado de partidos, de partitocracia que tenemos en nuestro país. La elección directa del presidente y por separado de los diputados por cada uno de sus distritos, uninominalmente, no solamente evitaría que el presidente para hacer gobierno tenga que vender los intereses y provocar una desigualdad entre los españoles con la finalidad de satisfacer las ambiciones de otra parte de la clase política, satisfaciendo su propia ambición, algo que, como digo, han hecho todos los presidentes del estado de partidos de la partitocracia española. Sino esta herramienta también garantiza el control del legislativo de la función ejecutiva. Es decir, si la Cámara Legislativa está elegida separadamente de unas elecciones donde se elige al presidente directamente, a doble vuelta para garantizar la mayoría absoluta, ese Parlamento no está elegido como ahora a través de unas listas que confecciona el jefe de cada uno de sus partidos, donde cuando tiene mayoría o pacto con uno tiene a todos sus empleados en el Congreso que obedecen sus órdenes, no los intereses de sus votantes. Ese es el alma de la partitocracia en contraposición a el cambio que algunos promovemos ordenada, pacíficamente, responsablemente, con propuestas hacia la democracia, que es lo que algunos buscamos. En tercer lugar, la independencia judicial, que los altos órganos jurisdiccionales del país no sean elegidos por la clase política para que la propia clase política, cuando se equivoque o se corrompa, responda de sus acciones y también esa independencia actúe de manera disuasoria para que no puedan hacer lo que les dé absolutamente la gana. Y en tercer lugar, la financiación prohibida a través de fondos públicos para garantizar que las fuerzas políticas atiendan forzosamente a los intereses ideológicos o que desea su militancia. Estos 4 puntos básicos, como digo, que cualquier persona de este país, amante de la libertad y la democracia, considero que no puede estar en desacuerdo, son los que exigía pacíficamente y los que ha seguido exigiendo pacíficamente la Junta Democrática, que ha tenido presencia todos estos días a través de personas y voluntarios valientes, con coraje, de los que siento un profundo y gran orgullo de lo que están demostrando no solamente el conjunto de la sociedad española, sino al conjunto del mundo y la lucha que están llevando a cabo en España, ahora incipiente. Pues bien, estos mismos 4 puntos pretendíamos volver a defender hoy pacífica y ordenadamente ante el Congreso de los Diputados, mientras los empleados y los jefes, los que mandan realmente en España, la oligarquía, el grupo de 4 personas que son los quienes tienen todo el poder en este país, hacen la pantomima y el circo característico en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, la concentración de hoy ha sido prohibida por la delegación del Gobierno, ignorando completamente toda la doctrina jurisprudencial que establece que en las circunstancias actuales y en una organización como la nuestra, que durante 2 años y medio de vida no ha tenido ni un solo acto de violencia ni altercado con la policía, jamás, nunca. Y en una zona donde además se prevé que vaya a haber un cerramiento del tráfico, debe prevalecer el derecho de reunión. Sin embargo, el propio gobierno y delegación del gobierno, después de la atención mediática y de los puntos clave que estamos defendiendo, que dejarían a toda nuestra clase política corrupta y servil sin empleo, porque habría elección de personas de acuerdo con los intereses y necesidades de los propios ciudadanos y no los palmeros que medran dentro de cada partido, pues la delegación de gobierno ha decidido prohibir el acto de hoy, como digo,
sin tener en cuenta la doctrina jurisprudencial, al mismo tiempo que sí ha permitido la concentración de asociaciones, por ejemplo, ultraconservadores como Hazte Oír, que están hoy en el Congreso. ¿Por qué motivo? Pues muy sencillo. Porque el discurso que favorece tanto a unos como a otros de tensión ideológica es clave para capitalizar la posibilidad de una repetición electoral o la propia situación política. Es decir, quienes están gritando en la puerta del Congreso son personas de derechas, reaccionarias, que quieren una involución, etcétera, etcétera. O los otros son patriotas, luchadores, que son gente de derechas, que por lo tanto capitalizamos nosotros. Sin embargo, con la Junta Democrática esto no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque como bien veis aquí, la organización Junta Democrática, que tiene apenas 2 años y medio de vida, es una organización civil que no percibe ni un solo euro del Estado ni financiación de ningún grupo, corporación privada o gobierno, nada, solamente a través de los propios españoles que quieren voluntariamente construir esa alternativa y que recupera la Junta Democrática original de los años 70, organización de confluencia de diferentes sensibilidades y fuerzas políticas para luchar, para ser la oposición a la dictadura de Franco. Aquella organización cuya finalidad era que la confluencia, el pacto entre derechas, izquierdas, Opus Dei, católicos, monárquicos, republicanos, todos juntos trabajando para que, al morir Franco, pasar de la dictadura a una democracia. Esos principios quedaron inconclusos porque la Junta Democrática y la Plata Junta fue traicionada, sobre todo por parte del Partido Socialista y el Partido Comunista, Felipe González, más en las personas de Felipe González y Santiago Carrillo que en el propio partido, porque hubo personas que no aceptaron eso y fueron metidas en la cárcel para que se diera ese pacto, y constituir el estado de partidos, la oligarquía, la partitocracia que tenemos hoy para repartirse el poder entre ellos, además con el premio de consolación para los nacionalistas del Estado de las Autonomías, estableciendo las nacionalidades en el punto 2, cuando se redactó en secreto la Constitución actual en una cafetería, además en Madrid, la cafetería José Luis. Y dada la coyuntura y circunstancias actuales, también debo decir que el nacionalismo regional no es más que una pura herencia, y estúdienlo ustedes, del nacionalismo español franquista. Aquellos que imponían mediante su propia visión subjetiva lo que debía ser España bajo Franco son los que luego se agarraron como garrapatas al Estado de las Autonomías para medrar a través de la identificación, de la identidad inflamada dentro del Estado autonómico y del regionalismo. La herencia ha sido esa, del nacionalismo franquista español al nacionalismo regionalista. Y de aquellos polvos estos lodos. Y por eso mismo, porque nuestras aspiraciones son justas, son de justicia, son legítimas, y porque nuestra organización es de confluencia y no se puede identificar de ninguna manera, ni por su trayectoria, ni por su acción actual, con ninguna ideología concreta, ni mucho menos con una reaccionaria, es por lo que no pueden permitir que empiece a ganar voz y que empiece a proponerse una alternativa concreta, seria, repito, con propuestas, con organización, a el mercachifleo y el chanchullo nuevamente que estamos viendo por parte de la clase política, saltando por encima de la ley, interpretándola, haciendo lo que ayer dijeron que jamás harían, como llevan haciendo 45 años ininterrumpidamente todos y cada uno de los gobiernos de España que han pactado con esas ambiciones regionalistas, ese reparto de las ambiciones para formar los diferentes gobiernos que han generado solo desigualdad, una deuda desmedida de 1,5 billones de euros que jamás podremos pagar, una administración multiplicada elefantiásica, ineficiente e ineficaz, que hace que cada año necesitemos 70.000 millones más de deuda de la que ya tenemos, y eso, damas y caballeros, tiene que cambiar. Y hay una parte importante de la ciudadanía que entiende que esto ya no pasa por un cambio de caras ni cambio de colores, sino un cambio de los aspectos básicos del sistema. Y por este motivo no vamos a cesar, vamos a seguir perseverando, como sabemos hacerlo, como demostramos el otro día, frente a los violentos, dejando en evidencia que el Estado, cuando es ilegítimo, solamente tiene una herramienta para defenderse: el uso de la violencia. Y por eso mañana convocamos, como hemos hecho ya legalmente, en tiempo y forma, a todos los españoles que quieran de manera ordenada participar y cooperar y estar en este cambio, en este momento, en esta oportunidad, mañana 16 de noviembre, a partir de las 12 del mediodía, en la Plaza de las Cortes con la calle Cadaceros, en la parte alta, para que no se nos pueda vincular con ningún otro tipo de grupo, y allí podréis ir pacíficamente a ejercitar y a manifestaros, a apoyar, junto con diversas asociaciones que han suscrito este manifiesto, estos puntos básicos, asociaciones de derechas, de izquierdas, de todo tipo de sectores, transportistas, mundo rural, etcétera, etcétera, donde lo que se busca, repito, es una confluencia del pueblo español que busque de una vez cambiar
o que entienda que algo tiene que cambiar en lo básico, en lo fundamental, en las propias reglas del juego político, para que tengan herramientas para defenderse del poder político, para limitar lo que el poder político puede o no puede hacer, para soslayar la arbitrariedad jurídica, para evitar el asalto constante a la ley y cuando se haga, se responda. Todo eso en este país no opera porque desde 1978, con el régimen actual, se constituyó para ello, para que la clase política pudiera hacer lo que le diera la gana, unilateralmente, sin responsabilidad y además con los miembros de los altos órganos jurisdiccionales empleados y bajo su propia mano. Si ustedes creen esta alternativa, les invito mañana, 16 de noviembre, a acudir a esta concentración, a este grito que está despertando de libertad, a esta oportunidad. Y también, para terminar, quiero decirles que hay que saber diferenciar en todo momento entre la oportunidad y el oportunismo. Cualquier persona que apunte a la situación y coyuntura actual, donde lo que estamos viendo, básicamente, es cómo se están descosiendo o se están enseñando las costuras del régimen que por la tensión están dejando ver lo que hay debajo, que es una esencia autoritaria de un régimen político definido como estado de partidos, como oligarquía, cuyas características son que por alternancia se tiene todo el poder y el ciudadano no tiene herramientas para defenderse, ni la acción política se dirige por los intereses o las necesidades de los ciudadanos, sino que se impone de arriba a abajo y se le dice cuál es ideológicamente el discurso de turno que deben seguir para presentarse luego a la clase política como la propia solución. Esas costuras se están dejando ver, como digo, a través de esa tela que se ha construido de mentiras durante 45 años, de que vivíamos en un régimen democrático, había representación, votar era democracia, etcétera, etcétera. Todas esas mentiras han confeccionado un traje que ahora está abriendo esas costuras y están dejando ver la verdadera esencia de lo que significa este régimen y este sistema. Y por eso es fundamental apuntar ahí, porque esa es la solución. Esa es la causa que ha generado como consecuencia el reparto constante, la corrupción, la arbitrariedad que estamos viendo ahora con el señor Sánchez. Aquellos que apuntan exclusivamente a la figura del señor Sánchez, lo que buscan al final es quítese usted que me pongo yo, sin modificar absolutamente nada de la arquitectura y de la estructura que, como digo, de manera constante y estudiado mínimamente historia reciente de España, ha dado como resultado arbitrariedad, corrupción, falta de límite y control, gasto desmedido. Y por lo tanto, eso consideramos que desde luego es una ambición oportunista. El oportunista respecto a la oportunidad es aquel que busca exclusivamente un beneficio propio, económico o de poder, como es en este caso sus partidos o sus palmeros o cuando no directamente a sus empleados a través de redes sociales. Por eso, aquellas personas que no solamente cohesionamos esa acción de protesta para todos, sino que además perseguimos una causa legítima y justa, y no solamente eso, y nos jugamos el tipo a través de ello en primera fila, sino que además no ganamos ni un solo euro porque no nos presentamos a ninguna elecciones, no percibimos ni un solo euro de dinero público, la Junta Democrática no percibe ni una sola ayuda, ni una sola subvención. Se financia exclusivamente a través de la aportación voluntaria de los españoles que están formando parte de ella, para obligar a que la propia asociación atienda sus intereses, porque de ella se sustenta exclusivamente para aspectos materiales, para cartelería, para actos. Nadie dentro de la Junta Democrática cobra ni un solo euro, ni uno solo, es más, todo lo contrario. Nos cuesta un dinero y un desgaste también personal. Cada vez que hay un acto hay que ir a cualquier sitio porque lo pagamos nosotros mismos. Me estoy refiriendo a quienes trabajamos día a día, que somos muchas personas voluntariamente dentro de la Junta Democrática. Y desde luego pueden ustedes entender la pérdida patrimonial que supone el tener que desplazarse, ir, mantenerse, etcétera, etcétera, al margen de todo, como digo, el desgaste. Y permíteme que se lo diga de manera particular, la exposición pública que acarrea y conlleva. Pero en definitiva, como decía Burke, aquellos que pretenden cosechar las bondades de la libertad deben soportar como hombres o mujeres las fatigas de defenderla. Y mañana les insto a todos ustedes precisamente a defender la libertad y procurar que algún día la tengamos políticamente en España, que se constituya verdaderamente un régimen democrático en España, que evite la arbitrariedad jurídica, que tenga el poder controlado y limitado, que haga que el Estado forzosamente sea eficiente y eficaz y que sobre todo atienda a las necesidades de los propios ciudadanos. Por eso nos manifestamos mañana pacífica y ordenadamente ante las puertas del Congreso, por nuevamente la injusticia y la unilateralidad de las ambiciones de toda la clase política que se pertrecha detrás de las puertas de un Congreso usurpado por una clase política constituida, alzada ante un montón de mentiras que mañana vamos a dejar en evidencia ante su propia cara. Así que espero verles mañana en Madrid. Hasta entonces, salud y libertad colectiva.